Bienvenidos a Economía. La incertidumbre económica persiste en la frontera norte de México, epicentro de la maquila nacional, pese a la pausa de un mes de los aranceles del 25% a productos mexicanos que anunció el presidente estadounidense Donald Trump. El 85% de las exportaciones e importaciones en la región son de la industria manufacturera. Allí los habitantes se encuentran en un limbo frente a lo que podría pasar en caso de que no se logre un acuerdo arancelario este mes. El mayor temor es la pérdida de puestos de trabajo. Este es uno de los principales puntos de intercambio comercial con Estados Unidos, Ciudad Juárez. Con cerca de 1,5 millones de habitantes, esta ciudad al noroeste de México es un engranaje clave del comercio transnacional, piezas de automóviles, aparatos electrónicos y textiles. El intercambio comercial entre ambos países genera cada año unos 800.000 millones de dólares. Pero ahora los habitantes y trabajadores de ciudades fronterizas viven en medio de la incertidumbre tras el anuncio de Donald Trump de pausar por un mes la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas, especialmente en esta industria, las fábricas conocidas como maquiladoras que proporcionan empleo a más de un 50% de la población aquí. Como todos, que sí cumpla su amenaza y que se lleven a cabo y que haya una pérdida de empleo. Y porque hay mucha gente que ahorita está desempleada y está crítico porque pues se necesita el empleo. Y viendo la situación, si no mejora, pues va a haber empresas que van a tratar de abandonar la frontera y buscar otras posibilidades. Al aranceles como estos ser implementados y al ser impuestos a nuevos productos de exportación de México a Estados Unidos, definitivamente sería un costo que tendría que ser agregado. Y esto, conforme avanza la cadena, al final el consumidor es el que tendría que pagar este costo. Además del desempleo, la inflación y la violencia podrían aumentar a ambos lados de la frontera. Pero el gobierno mexicano cree que es posible lograr un acuerdo arancelario. Entonces estamos entrando en una negociación. Se me dice, hoy un mes es muy poco tiempo. Ha habido procesos históricos que se hacen en un día. Y ha habido años en que no pasa nada. Este mes es más que suficiente para llegar a un acuerdo en estos temas. Y en caso de que no sea así, analistas financieros pronostican que los aranceles de Trump podrían empujar a la economía mexicana a una recesión. Y otro asunto, el presidente Javier Milei retira a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Esta salida, según explica el portavoz del gobierno argentino, se debe a las profundas diferencias con la organización en la gestión sanitaria, en especial de la pandemia. De esta manera, argumenta, Argentina recupera la flexibilidad para implementar las políticas en materia de salud que beneficie a los argentinos. Con esta salida, Milei sigue los pasos del presidente Donald Trump, quien también retiró a Estados Unidos el pasado mes de enero de la OMS. El Servicio Postal de Estados Unidos anunció que reanuda la entrada de paquetes procedentes de China y Hong Kong. Esto a menos de 24 horas de suspender el servicio en medio de la escalada arancelaria entre Washington y Pekín. El martes empezaron a regir los aranceles del 10% a todas las importaciones de China aprobadas por el presidente estadounidense Trump. La suspensión de la entrada de paquetes habría causado retrasos en la entrada de envíos de minoristas chinos como Temu y Shein y también de la estadounidense Amazon. Conectamos con Ana Nieto desde Nueva York para hablar sobre este tema. Ana, ¿qué detuvo el servicio para la paquetería proveniente de China? Todo apunta a que ha habido una descoordinación y problemas para poner en marcha los mecanismos necesarios con los que investigar, verificar y cobrar a los consumidores los nuevos pagos de aduanas después de que Donald Trump eliminara las exenciones de minimis. Es algo que cambia radicalmente el panorama del comercio electrónico en Estados Unidos. Estas exenciones llevan en marcha casi un siglo y en 2016 se elevó la cantidad exenta de pagos a paquetes con mercancías valoradas a partir de los $800 para abajo. Hasta ese año el máximo era de $200. En los últimos días de la administración Biden se quiso reducir
reducir esta cantidad porque se argumentaba que perjudicaba a las empresas locales estadounidenses y además había muy poca revisión de paquetes. La realidad es que ahora empresas como Etsy, como Amazon, están trayendo muchos paquetes de China, pero sobre todo quienes más lo van a notar van a ser los clientes de Temu y Shein, que son responsables del 30% de los paquetes que llegan a este país diariamente. También quedarán perjudicados los pequeños negocios que compran a China parte de sus provisiones por estos métodos. Ana, China ha llevado además el caso de los aranceles a la Organización Mundial del Comercio. ¿Hay margen para la negociación como lo ha habido con Canadá y México? Sí, China ha presentado hoy ante la Organización Mundial del Comercio una queja por los aranceles del 10% que impuso Donald Trump y asegura que son discriminatorios. Explica que estas acusaciones que se han vertido para fundamentar los impuestos a sus importadores no tienen fundamento. Queda en manos de esta institución internacional aprobar una consulta para que ambos países negocien y posiblemente lleguen a una solución. Por otro lado, las represalias en forma de aranceles por parte de China no van a entrar en vigor hasta el próximo 10 de febrero, lo que deja abierta ahora mismo una ventana para la negociación de aproximadamente 5 días como mínimo. De momento, Trump sí que se ha mostrado dispuesto a negociar una vez que se han hecho concesiones limitadas por parte de sus socios. Fue el caso de México, fue el caso de Canadá, pero en el caso de China sí que dijo y ya explicó antes que ese 10% de aranceles era solamente el principio. Ana Nieto, desde Nueva York, gracias por estas informaciones. Gracias, Belén. Un precio más justo. El gremio bananero colombiano reitera esta demanda a la Unión Europea en el marco de la Fruit Attraction, la feria internacional de frutas y vegetales más importante de Europa, que se inauguró este miércoles en Berlín. El sector espera que Europa, principal destino del banano de Colombia, reconozca el esfuerzo de los agricultores bananeros, pagando lo justo, teniendo en cuenta su importancia en la sostenibilidad laboral y ambiental. Colombia es el tercer mayor exportador de banano en el mundo, después de Ecuador y Guatemala. Actualmente las exportaciones de banano colombiano se concentran en la Unión Europea y el Reino Unido con un 82%, mientras que Estados Unidos ocupa el 15% restante de las exportaciones. Pero el sector bananero colombiano enfrenta grandes dificultades en los mercados internacionales por las excesivas certificaciones y los bajos precios de la fruta, según indicó la Asociación de Bananeros de Colombia, AUCURA. Y precisamente nos acompaña aquí en el estudio el señor Emerson Aguirre. Gracias por estar con nosotros, presidente de la asociación. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, señor Aguirre, como decíamos, vamos con la Unión Europea, su principal importador. Por un lado tenemos la demanda, ¿no?, de su asociación para tener un precio justo por parte de Bruselas y por otro la incertidumbre que reina ahora en los mercados con la posible guerra comercial liderada por Donald Trump. ¿Qué estrategias están implementando para asegurar que la industria bananera colombiana sigue siendo competitiva en los mercados internacionales? ¿Temen una bajada de los estándares y que puedan perjudicar a su producto? No, la competitividad para nosotros es un factor fundamental y sobre todo porque nuestro banano tiene una comprensión de la sostenibilidad. Primero, la sostenibilidad medioambiental, social y laboral. En nuestro sector, el 100% de los trabajadores son formales, 92% sindicalizados y llevamos más de 30 años adelantándonos a la Directiva de Debida Diligencia, construyendo un salario digno para los trabajadores. Eso es muy importante, pero cuando hacemos esa sumatoria de requisitos, vemos que está desbalanceado desde el punto de vista del reconocimiento, de la sostenibilidad del productor. Y sobre todo, eso se puede solucionar muy fácil, con un tema de un mejor precio por nuestro producto. Y con la segunda parte de la pregunta, más importante, yo creo que la geopolítica hoy nos está haciendo un llamado a salirnos de la zona de confort y sobre todo, a que Europa nos deje de ver a nosotros únicamente como unos proveedores de materias primas, sino que hagamos alianzas estratégicas, corto, mediano y largo plazo. Otro de los grandes retos, señor Aguirre, es el cambio climático. ¿Cómo están enfrentando este desafío? ¿Qué están pidiendo a los gobiernos? Y sobre todo porque es un desafío que no podemos controlar. Todos los días vemos periodos más largos de lluvia o periodos más largos donde no se presenta lluvia. Y nuestro cultivo es un cultivo al sol y al agua, donde desafortunadamente tenemos una presión climática muy importante en enfermedades tales como la cigatoca negra, lo que ha aumentado también nuestros costos de producción.
al tener que tener en cuenta unos costos de protección del cultivo. Y ese es el llamado a trabajar de manera conjunta también con los gobiernos para encontrar soluciones y apoyar de esta manera a los productores. Y por último, señora Aguirre, miramos hacia Colombia. Augura, su asociación, reportó que Colombia tiene en la actualidad casi 50.000 hectáreas del banano. ¿En qué se traducen estas cifras en materia de empleo y paz laboral? ¿Cómo está la situación de los agricultores y de los campesinos allí, teniendo en cuenta la inestabilidad política que ha atravesado el país? Número 1, el diálogo social. El diálogo social con más de 50.000 trabajadores. Una hectárea de banano produce un empleo directo y 3 indirectos. Entonces estamos hablando de cerca de 200.000 familias que dependemos actualmente de la agroindustria bananera. Eso es muy importante, sobre todo para la construcción de sociedad. Donde nosotros estamos, tenemos la propiedad y sobre todo la responsabilidad de generar cerca del 75% de la dinámica económica. Es por eso la importancia del sector bananero para nuestro país. Señor Emerson Aguirre, presidente de la Asociación Colombiana de Bananeros, Augura, muchas gracias por estar aquí en Deutsche Welle. Muchas gracias por la invitación. En España, el índice bursátil IBEX 35 cerró la jornada en positivo, principalmente impulsada por el rendimiento de los papeles del Banco Santander, que alcanzó su valor de mercado más alto desde 2018. El crecimiento de un 8,3% del valor de capitalización del banco más grande de España se produjo a raíz del anuncio de los beneficios obtenidos por la compañía en 2024, que ascendieron a los 12.570 millones de euros. Se trata del mejor resultado anual en la historia del Banco Santander, impulsado también por las operaciones en mercados como el Reino Unido, México y Brasil. Con esta buena noticia del parqué español terminamos este informativo económico, pero ya saben que esperamos todos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Nosotros seguimos aquí la actualidad para traérsela a ustedes. Gracias por su atención y nos vemos, como no, en un rato.